Hola gente, hoy estoy con la Bolivia 9, los estados contables, análisis e interpretación de licenciatura en administración gerencial. Los estados contables básicos. La ley de sociedades comerciales exige la obligación de presentar balance general, el estado de resultado y el estado de evolución del patrimonio neto, y las notas y cuadros anexos que no estuvieran contenidos en los estados citados. No todas las sociedades se encuentran sometidas al régimen de presentación de estados contables. La nómina de los tipos de sociedades alcanzadas por este régimen es la siguiente. Sociedades de responsabilidad limitada que alcanzan el importe fijado por el artículo 299. Sociedades anónimas abiertas y cerradas. Sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Sociedades en comandita por acciones. Sociedades constituidas en el extranjero con actividad en nuestro país. Sociedades de economía mixta y sociedades del Estado. El régimen no alcanza a sociedades colectivas, a la de comandita simple, a la de industria y comercio, a las sociedades limitadas que no alcanzan el importe, ni a las sociedades accidentales o en participación, las que deberán elaborar los estados contables observando las normas previstas en el Código de Comercio. Tampoco incluye a las cooperativas. Además, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencia Económica ha dictado normas para la preparación de estados contables, la Resolución Técnica 8, para todo tipo de entidad, la resolución técnica número 9, para entidades comerciales, industriales y de servicio, excepto financieras y aseguradoras. Las normas consideran que los estados contables constituyen uno de los elementos más importantes para la transmisión de información económica y financiera. Los estados contables básicos exigidos son el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Los tres primeros estados son de presentación obligatoria para todas las entidades. La presentación del estado de flujo de efectivo solo es obligatorio para algunas, como por ejemplo las sociedades anónimas abiertas que cotizan sus acciones en bolsa de valores. Los estados contables complementarios. Las sociedades anónimas que controlan a otra sociedad, es decir, poseen la mayoría de sus acciones de capital, deben presentar adicionalmente estados consolidados. Dichos estados complementarios comprenden el estado de situación patrimonial o balance consolidado, el estado de resultado consolidado, el estado de flujo de efectivo consolidado. La información contenida en los estados contables básicos y complementarios debe presentarse en forma comparativa con la de los ejercicios inmediatos anteriores. Se exponen dos columnas, utilizando la primera para el ejercicio actual y la segunda para el ejercicio anterior. Visión global. Los estados contables se asemejan a un rompecabezas. Un lector de los estados contables deberá observarlo en el contexto de lo que hace la empresa, buscando lo inesperado y al mismo tiempo estar informado de lo que debería ser esperado en dicho tipo de negocio. El objeto es percibir lo que falta y que ha sido agregado, lo que debería y no debería estar ahí. Si se miran solo datos de un año, no se comprenderá lo suficiente. Usando los estados contables para el análisis requiere la comparación de varios periodos o ejercicios contables y la contrastación con otros tipos de datos. Por ejemplo, este año versus el año pasado, el crecimiento de las ventas versus la tasa de inflación, esta empresa versus competidores, la industria o la economía en general y muchas otras comparaciones posibles. En cuanto a las tendencias, la pregunta a realizarnos es: ¿están los beneficios aumentando, bajando o se mantienen en el mismo nivel? Cada tendencia debe ser interpretada en su contexto. La respuesta a esta pregunta puede ser encontrada en los estados contables mismos, en la memoria, en la reseña informativa, en los estados contables trimestrales o en datos estadísticos externos acerca de la industria. Información de antecedentes de la empresa. Los lectores de los estados contables estarán mejor informados si comienzan con alguna investigación de la empresa. Para conocer acerca de esta empresa,
se buscará la memoria y el balance de la entidad, que es el documento que se publica anualmente para rendir cuenta a los propietarios del capital y acreedores en general. Existe más información permanente en la prensa de las distintas empresas que cotizan sus acciones en bolsa, aunque mucho depende de la información que cada sociedad desea brindar. También se puede recurrir a servicios de datos de empresa, como por ejemplo a las cámaras de comercio. Análisis de ratios. Es la técnica más común utilizada para analizar los datos contables. Es la comparación de un número con otro, es decir, la comparación de datos clave de los estados contables permite a los usuarios evaluar lo bien que está operando una empresa y cuál es su rentabilidad. Por ejemplo, comparando el número de unidades de un producto que una empresa ha vendido en el mercado como un todo, podría dar una idea de su participación en el mercado de ese producto. El analista simplemente elige un par de valores de los estados contables y los relaciona dividiendo uno con otro. Este cociente es su ratio. Por sí mismo, el ratio significa poco. Toma un significado solo cuando es comparado con normas, puntos de referencia o rangos encontrados en otros negocios, en la misma o en una industria similar. Por medio de la observación de tendencias y signos dentro de una empresa en un periodo de tiempo, el analista determinará si el negocio está mejorando de acuerdo a ciertas mediciones de desempeño clave. Ciertos ratios son reveladores de situaciones que son generalmente comprendidas. Los resultados financieros son usados para analizar las fuerzas financieras y el éxito operativo de una empresa desde distintos puntos de vista. La mayoría mide la liquidez, la actividad, el apalancamiento y la rentabilidad. El objetivo es identificar indicadores de cambio. En función de las condiciones en que se desarrolla la economía de un país, se fijan las normas. Por ejemplo, no es lo mismo evaluar empresas en un ambiente de alta inflación que generalmente operan con menor liquidez que en un ámbito de estabilidad. Aquí partimos de un supuesto de estabilidad. Análisis y ratios de liquidez. Nos concentramos en el corto plazo, que no supera un año desde la fecha de cierre del ejercicio. Se intenta medir la capacidad de la empresa para atender el pasivo corriente. Y tenemos el ratio de liquidez corriente, que es el activo corriente dividido en el pasivo corriente. Podríamos decir que el dinero para pagar el pasivo corriente se genera del activo corriente, es decir, del dinero en efectivo en existencia más las inversiones temporarias. Si una empresa está manteniendo sus recursos en activos corrientes, puede ser que no esté desarrollando nuevos productos o haciendo otras inversiones a largo plazo. Ratio de prueba de ácido. Es similar al ratio corriente, pero mide la liquidez desde un punto de vista más restrictivo. Esto estaría indicando que la calidad de este ratio, desde el punto de vista de la liquidez, ofrece una mejor relación que el ratio corriente. La diferencia es que en el primero se eliminan las existencias de bienes de cambio y otros créditos, que si bien son fondos a recibir, están comprometidos para pagos específicos, como puede ser los anticipos de impuestos a las ganancias y otros gastos pagados por adelantado. La ecuación para el cálculo es la siguiente: caja y banco más inversiones temporarias más créditos por ventas dividido en el pasivo corriente. En este tipo de prueba, un valor cercano a 1 significa que la empresa puede pagar su activo corriente total con el efectivo, con el cuasi efectivo, que son las inversiones temporarias, y las cuentas a cobrar de los clientes. Si es más cercano a 0, no es mucho el problema siempre y cuando las existencias de bienes de cambio, especialmente los productos terminados y las mercaderías de reventa, se puedan transformar en dinero efectivo. Ratios de actividad. Miden con qué eficacia la empresa usa los recursos bajo su control. Rotación de la existencia de bienes de cambio. Indica cuánto tiempo permanece la existencia de bienes de cambio antes de que se conviertan en productos para la venta. La fórmula es el costo de mercadería vendida dividido el promedio de existencia. Este ratio indica que los bienes de cambio rotarán aproximadamente X veces al año. Para saber si es adecuado o no, debería compararse con alguna firma similar dentro de la industria.
Si es muy alto, puede ser por muy baja existencia, lo que puede implicar pérdidas de ventas. Si es bajo, una explicación es que hay existencia de bien de cambio obsoleta. Rotación de cuentas por cobrar. Indica cuántos días demora el cliente en pagar sus facturas. Cuanto más alto es el número de días, mayor será el grado de morosidad que se advierte en la conducta de los clientes. El caso inverso sería más favorecedor para la empresa, puesto que sus recursos no están ociosamente invertidos en cuentas por cobrar que generen, por lo común, una baja tasa de rentabilidad. En primer lugar, se calcula la fórmula ventas dividido en cuentas por cobrar promedio. Luego, en segundo lugar, se divide ese resultado en 360 días sobre el índice de rotación obtenido para obtener el periodo promedio de cobro. Un plazo en las condiciones de venta para el cobro de facturas suele ser comúnmente de 30 días desde la fecha de facturación. Rotación de las cuentas por pagar. Indica cuánto tiempo le toma a una empresa cumplir con sus obligaciones. La fórmula es la siguiente: compras dividida en cuenta de proveedores promedio. Luego, en segundo lugar, se divide 360 días en el ratio de rotación de cuentas por pagar, para obtener el periodo promedio de pago. Si los días de pago de cuentas por pagar están más allá de los términos de crédito normal, suponemos 30 días desde la fecha de factura, la empresa puede estar demasiado confiada de la actitud de los proveedores y también perder los descuentos de pronto pago. Ciclo operativo y ciclo financiero. Mediante el cálculo de este ciclo se puede determinar el tiempo de el circuito comprar, pagar, vender y cobrar. Para determinarlo se debe proceder de la siguiente manera. Ciclo operativo: periodo promedio de stock más periodo promedio de cobro. Ciclo financiero: ciclo operativo menos periodo promedio de pago. Mientras mayor sea la diferencia, la empresa estará detonando posibles problemas financieros para afrontar sus compromisos originados en la gestión operativa, por lo que deberá, por ejemplo, recurrir al financiamiento de otras fuentes para poder efectuar sus pagos. Ratios de endeudamiento. Mide la posición relativa de los prestamistas y propietarios del capital de un negocio. La fórmula es la siguiente: total del pasivo dividido en patrimonio neto. La finalidad del ratio es medir la combinación de fondos del estado de situación patrimonial, fondos que financian el activo, y extraer una comparación entre los fondos que han sido proporcionados por los propietarios, accionistas, y aquellos que han sido tomados a crédito, pasivo corriente y no corriente. Cuanto más alto es el ratio, mayor es la posibilidad de que la empresa un día experimente dificultades para obtener los préstamos y pagar otras deudas. Ratio de rentabilidad. Analiza la capacidad de la gerencia para generar beneficios y relacionar estos con el capital invertido en el negocio. Los principales ratios que se analizarán dependen de 4 variables: activos, capitales propios, beneficios y ventas. A partir de ellos, podremos determinar los ratios de rendimiento, rentabilidad, margen, rotación y apalancamiento. Los ratios más comunes para medir la rentabilidad son: margen bruto como porcentaje de ventas. Representa la diferencia entre las ventas y el costo de la mercadería vendida. Por ello, este ratio refleja la rentabilidad del producto mismo. Su fórmula es margen bruto dividido en ventas por 100. Este es ratio clave ya que expresa cuánto beneficio de la empresa depende de sus operaciones como porcentaje. Ratio del margen de beneficio. Muestra el porcentaje de peso de venta que se transforman en beneficio. Cuanto más alto sea dicho porcentaje, más eficiente es el negocio en su calidad de productor de bienes y servicios. La forma de cálculo es beneficio o ganancia neta del ejercicio dividido en ventas por 100. Es un ratio clave ya que expresa cuánto beneficio de la empresa depende de sus operaciones como porcentaje. Ratio de la rentabilidad sobre el capital propio.
Algunos lo señalan como el más importante de las finanzas empresariales. Mide los rendimientos absolutos entregados a los accionistas con relación a su inversión absoluta. La fórmula es beneficio antes de impuestos dividido en el capital neto promedio. El efecto fiscal mide la repercusión que tiene el impuesto a las ganancias sobre la rentabilidad de la empresa. El apalancamiento financiero relaciona la deuda con los gastos financieros que ocasiona. Ratio del beneficio por acción. Este no es muy utilizado en nuestro país, salvo en YPF y algunas otras que cotizan sus acciones en el mercado de valores de Estados Unidos, pero sí es considerado de gran importancia en otros países. Es una medida del desempeño de una empresa para todos los usuarios de los estados contables. Generalmente aparece al final del estado del resultado y nos dice qué beneficio ha conseguido el accionista por cada acción que tiene. La fórmula es beneficio neto dividido en la cantidad de acciones ordinarias en circulación. Este ratio nos sirve para comparar los rendimientos por acción de una empresa con otra, ya que una empresa puede decidir tener un amplio número de acciones de bajo valor nominal y otra un número más reducido de valor nominal más alto. Análisis de la tendencia. Es un método útil para analizar las diferencias entre los resultados actuales e históricos. Hace posible mirar la dirección de las operaciones cuando se desarrollan en distintos periodos. La tendencia de los ratios de una empresa son comparados con la tendencia global de la industria, si este dato existiera. Permite una determinación acerca de si una empresa está sufriendo problemas internos. Uno puede deducir que hay problemas internos si aparece un deterioro en la tendencia de los ratios de la empresa que no se reflejan de igual forma en el promedio de la industria. Por otra parte, este análisis puede revelar que la industria en su totalidad está sufriendo dificultades y por dicha circunstancia se concluye que el problema no es solo de la empresa. Análisis horizontal de los estados contables. El análisis de las tendencias es realizado también a partir de comparaciones entre elementos similares que componen los estados contables en distintos momentos consecutivos. Nos permite ver cómo ese ítem ha evolucionado y proyectar en cierta forma su comportamiento futuro. Para que esta comparación sea posible es requisito fundamental que la información esté homogeneizada en términos monetarios. Para poder realizar el cálculo de la siguiente forma: A. Determinando la diferencia absoluta a partir de la resta de valores, el mismo ítem en diferentes momentos, en cuyo caso, de acuerdo al sentido de la diferencia, estamos frente a un aumento o disminución del ítem en cuestión. B. Determinando variaciones en términos relativos, esto es, relacionar la diferencia absoluta con la cifra del año más antiguo mediante un cociente y obtener así una expresión en términos de porcentaje. Análisis de composición porcentual. Se realiza trabajando sobre los estados contables de un periodo y consiste en determinar la carga en porcentaje que representa cada rubro relacionado con el total de activo y pasivo más el patrimonio neto. Análisis de gráficos complementarios. Resulta conveniente completar el análisis de tendencia, como de composición porcentual de la información contable, con la presentación de los aspectos fundamentales mediante el uso de gráficos. Esta metodología de trabajo aporta claridad y consistencia a los resultados obtenidos, logrando ser mayor rapidez y compresión por parte de los usuarios del trabajo a presentar. Análisis financiero de flujo de fondos. El análisis de una entidad estaría incompleto si solo estuviera basado en el estado de situación patrimonial y en el estado del resultado. El estado de situación patrimonial presenta la posición de los activos pasivos y patrimonio neto a una fecha específica. El estado del resultado presenta un resumen de la naturaleza y los resultados de las transacciones que afectan al beneficio o ganancia neta. Mientras la contabilidad de los devengados refleja más adecuadamente la actividad económica que la contabilidad de los percibidos, el hecho de que las facturas, los dividendos y las devoluciones de los préstamos deban afrontarse con dinero en efectivo hace indispensable conocer el movimiento de fondos.
El estado de flujo de efectivo, en su versión origen y aplicación de fondos, es donde los fondos se definen como el importe de dinero disponible, caja y banco, más ciertas inversiones temporarias que se convertirán rápidamente en dinero efectivo. Límites del análisis financiero. Algunos de los límites del análisis financiero realizados son carencia de consistencia, limitaciones de la contabilidad, falta de información y distintos métodos en los cálculos de los ratios. Carencia de consistencia. Cuando se calculan los ratios es vital usar empresas que sean compatibles en su actividad. Cuando tomamos un ítem de cada estado de las empresas, suele ser preferible usar un promedio del año actual y el año anterior de los datos del estado de situación patrimonial. Limitaciones de la contabilidad. El analista generalmente no conoce los datos sobre los cuales se confeccionan los estados contables, por cuya razón tiene poca opción y los acepta tal como son presentados. Esto puede generar problemas cuando se está comparando empresas. Falta de información. Aun siendo escasa la información entregada por una empresa, es generalmente suficiente para efectuar un análisis detallado razonablemente. Pero hay momentos en los que sí es necesario tener más información, como por ejemplo, en los estados contables consolidados. La información de las notas suele ser insuficiente. También suele ser difícil conseguir cierta información específica de las distintas divisiones de una empresa. Distintos métodos en el cálculo de ratios. Cuando se usa ratios publicados, ya sea por la prensa especializada o por alguna empresa, el problema se encuentra en que existen diferentes métodos de cálculo para los mismos, y a menudo no existe información disponible para trabajar con ellos. Espero que a alguien le haya servido. Saludos.